Comenzamos a transitar de manera completa este tiempo durante el año. Lo vamos a hacer hasta el 17 de febrero, que celebremos el miércoles de ceniza, y así comencemos la cuaresma. Tiempo en el que nos va a acompañar Marcos, pero que hoy escuchamos a Juan. Tiempo que nos invita a profundizar en lo lindo de este tiempo, ¿no? A veces, como se llama tiempo ordinario, suena como feo, ¿no? Ordinario, bueno, lo ordinario. Hay otro nombre que es tiempo durante el año. Pareciera que es, bueno, lo común, lo que pasa. Y en realidad la mayor cantidad de domingos son durante el año, ¿no? Son de tiempo ordinario. Como la mayoría de nuestra vida es durante el año, durante el tiempo, lo ordinario, lo cotidiano. Por eso este tiempo nos invita, con el verde que es su color, a descubrir lo bueno y lo lindo de lo cotidiano, lo bueno y lo lindo de lo ordinario. Nos permite ir descubriendo eso e ir profundizando en el camino de Jesús, porque aun cuando es así medio cortado, vamos leyendo un evangelio y el transitar y el caminar de Jesús en un evangelio, ¿sí? Ya leímos el principio del evangelio de Marcos, que es, como dije, el que nos va a acompañar, que dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hoy a Jesús se lo nombra de tres maneras: Cordero de Dios, Maestro, Mesías. Eso es lo que estamos llamados a descubrir y profundizar en nuestra vida y en nuestro caminar de creyentes. Jesús que camina, que pasa, y porque pasa lo reconocemos, como lo reconoció Juan el Bautista y lo señaló. Ese es el Cordero de Dios. Y automáticamente los discípulos, que eran suyos, comenzaron a seguir a Jesús. El llamado de los primeros discípulos en el Evangelio de Juan es distinto que en los sinópticos. No son pescadores, o por lo menos no da cuenta de ello en este momento. Eran discípulos de Juan, ya seguían al precursor y comienzan a seguir a Jesús. Por eso el Evangelio de hoy es las lecturas, sobre todo el Evangelio y la primera, que están muy unidas, son una invitación a descubrir lo esencial de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, lo que es lo más importante en ella. ¿Y qué es esto? El encuentro con Jesús. Nuestra fe no es un conjunto de reglas y normas. Eso tal vez lo expresamos como religión. Es mucho más que eso. Nuestra fe es una experiencia de encuentro real y profundo con una persona que tiene nombre, que vivió en un determinado momento y sigue viviendo en nuestros corazones, que enseñó gran cantidad de cosas, que hizo otras tantas, que murió en la cruz y resucitó. Esa persona es Jesús. Por eso el fundamento de nuestra fe es esa experiencia de encuentro real y profundo con Jesús. Experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Quizás más de pequeños, quizás más de adolescentes, tal vez de grandes. Experiencias que tal vez han sido fuertes, con fecha, momento, lugar y hasta olores, podríamos decir. Y otros que tal vez hemos tenido esa experiencia de encuentro con Jesús a lo largo de la vida, sin momentos de mucho esplendor, pero todas han sido experiencias de encuentro. Y son únicas e irrepetibles, y la de cada uno vale, sea como sea, porque eso es lo lindo de nuestra fe también, que Jesús se encuentra con nosotros de maneras distintas y respetando nuestros tiempos y nuestros modos. Entonces, eso es lo importante. Cuando lo siguen a Jesús, Él se da vuelta y les pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado tal vez nosotros qué buscamos, qué queremos de Jesús? Y le responden algo muy simple: ¿dónde vives? ¿Dónde permaneces? En realidad esa es la palabra que está detrás. ¿Dónde permaneces? Como lo va a decir él en el capítulo 17, permanezcan en mi amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde permaneces?
¿dónde estás? ¿Y Jesús qué responde? Como responde muchas veces, sin nada muy concreto. Vengan y lo verán. Vengan y hagan experiencia, les dice Jesús a los discípulos. Vengan y hagan experiencia. Vengan y estén conmigo. Y el Evangelio es muy preciso después de eso. Vieron que dice, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Y hasta dice la hora, eran alrededor de las 4 de la tarde. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Se encontraron con Jesús, hicieron experiencia de encuentro con él. Y esa experiencia de encuentro con Jesús les cambió la vida. Dejaron a su antiguo maestro, dejaron sus profesiones y sus cotidianeidades y comenzaron a seguir a Jesús. La experiencia de encuentro con Jesús nos cambia la vida. Cuando decimos que creemos en Jesús, cuando decimos que nos sentimos llamados por Él, cuando nos decimos creyentes, nuestra vida es distinta, nuestra vida cambia, o por lo menos así debería ser. Nuestro modo de pensar, de sentir, de vivir, de concebir tantas cosas que pasan en la vida es distinta. Y esto no porque debamos hacerlo como autómatas, cada uno en su libertad y desde su libertad responde a este vivir de una manera distinta a partir de esa experiencia de encuentro con Jesús. Por eso es tan importante este Evangelio y los otros donde Jesús llama a los primeros discípulos, porque nos relatan un encuentro y ese encuentro puede ser o pudo haber sido el nuestro. Y después el Evangelio está lleno de encuentros con Jesús. Zaqueo, la samaritana, Bartimeo y tantos otros y otras que no tienen nombre. La hemorroísa, la hija de Jairo. Todos se han encontrado con Jesús. Todos nos hemos encontrado con Jesús. Y eso es bueno que lo contemos. Hay un libro de Dolores Alexandre, monja del Sagrado Corazón española, que se llama Si contara Jesús. Y cuenta diferentes experiencias de encuentro con Él. Contemos a Jesús. Como lo hace Andrés, que después de haber ido, haber pasado la tarde con Jesús, ¿qué hace? Va y le cuenta a su hermano Pedro. Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué pudo haber visto Andrés en ese poco rato, en ese día de encuentro con Jesús? ¿Qué pudo haber dicho Jesús que hizo que Andrés lo reconociera como Mesías? Porque no creo que Jesús les haya dicho, ¿saben qué? Yo soy el Mesías. ¿Saben qué? Y les haya dado una clase de teología sobre su persona. No. Deben haber charlado, deben haber compartido, deben haber... Y eso le sirvió a Andrés para descubrir en Jesús al Mesías e ir y contarlo a su hermano. ¿Qué buscamos nosotros de Jesús? Esa es la pregunta de hoy. ¿Se acuerdan que el otro día nos preguntábamos qué necesitamos para creer en nosotros mismos, ¿no? Como Jesús, al que el Padre le decía, tú eres mi hijo muy querido. Bueno, hoy, ¿qué buscamos de Él? ¿Qué necesitamos de Él? ¿Qué queremos de Él? Esa es la pregunta que nos hace. Y también nosotros estamos llamados a ir y ver, a ir a ver dónde vive y a quedarnos con Él. Cada vez que venimos a misa, cada vez que rezamos, pero muchas veces también cada vez que hacemos cosas en nuestra vida cotidiana y ordinaria, estamos estando con Jesús, compartiendo la vida con Él. Las 4, las 10, las 2, no importa la hora, no importa el momento. Importa que tomemos conciencia de esos momentos. Seguramente hay uno fundamental, o ese fundamental desplegado en el tiempo. Pero tal vez hay un momento, o hay momentos de encuentros especiales y profundos con Jesús. A veces tienen que ver con la fe directamente y otras tal vez no tanto, o sí,
pero menos explícitamente. Y entonces, esa es la invitación de hoy, a ver dónde nos encontramos con Jesús. ¿Cuál es esa experiencia de encuentro real y profundo con Él? Lo que nos renueva, donde Jesús nos persigue, podríamos decir, como Dios lo persiguió a Samuel. Samuel, Samuel, aquí estoy, porque me has llamado. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Abramos nuestro corazón, pidámosle a Jesús que nos hable al corazón, escuchemos su palabra, encontrémonos con Él.